¿Te habías fijado en que lo alternativo tiene como un aire cool? Piénsalo. Sin el rock alternativo no habríamos tenido bandas como Red Hot Chili Peppers, Nirvana o REM. Otro ejemplo de que lo alternativo mola es que la energía solar o la eólica y otras renovables se llamaron en su momento energías alternativas. Aunque, como para todo en la vida, siempre hay excepciones, como por ejemplo la medicina alternativa. Activos alternativos. En el paso 4 te conté que hay 4 tipos básicos de activos en los que puedes invertir: acciones, bonos, materias primas e inmuebles. Ahora que estás preparado, te contaré la verdad. Hay más y casi todos son alternativos. Me explico. Las inversiones alternativas son todas aquellas que no encajan en la categoría de inversiones tradicionales. Es decir, todo lo que no sea invertir en acciones, bonos o dinero. Sí, se puede invertir en dinero. Si tienes una cuenta corriente, un depósito a plazo fijo o una letra del tesoro, ¡voilá! Ya eres inversor. Pero eso sí, uno muy tradicional. Así que, si solo 3 cosas son tradicionales, la inversión alternativa abarca todo lo demás, que es mucho. El abanico incluye términos de los que quizás no has oído hablar en la vida, como los fondos de cobertura o el private equity, activos muy modernos como las criptomonedas o los NFT, o incluso cosas de toda la vida, como el oro, las obras de arte o incluso los edificios, es decir, el ladrillo. Ventajas de los activos alternativos. Y te preguntarás, ¿para qué sirve todo esto? Pues para diferenciarse. Como bien indica su nombre, los activos alternativos van un poco por libre, como Nirvana en su momento. Es decir, que se comportan de una manera muy diferente a los activos tradicionales. En términos técnicos, diríamos que guardan una baja correlación con los mercados y por eso son muy útiles para diversificar la cartera. Te pondré un ejemplo. Cuando la economía va mal, casi lo primero que ocurre es que las bolsas caen. Una mala noticia para los que han invertido en acciones. Sin embargo, a los activos alternativos no les afectan las malas noticias, porque van contracorriente. Así pasa con el oro, que se revaloriza en las crisis, y también con la vivienda, que suele considerarse un refugio porque su valor no depende de si estamos o no estamos en recesión. El inconveniente principal de los activos alternativos es que no es fácil hacerse con ellos. Son más complejos y menos líquidos, o sea, que es más difícil convertirlos en dinero rápidamente. También conllevan más riesgo, y la inversión mínima suele ser alta, por lo que, en la mayor parte de los casos, solo invierten en ellos los inversores institucionales, es decir, los que tienen mucho dinero. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el private equity. Los fondos de capital privado invierten en empresas con problemas y las reestructuran para venderlas por más valor. No es para el ahorrador de a pie. Y lo mismo sucede con los fondos de cobertura, que emplean estrategias variadas para batir la rentabilidad del mercado con activos alternativos. No son los fondos que te ofrece tu banco de toda la vida. ¿Y qué decir de las obras de arte y los artículos de colección? Si tienes un Picasso o el dinero que te haría falta para comprarlo, este curso se te queda muy pequeño. Y más allá de las colecciones de cromos de tu infancia, tampoco es habitual tener en el trastero, por ejemplo, una guitarra de Kurt Cobain. Un activo, pero que muy alternativo. Hace poco subastaron una por $4,5 millones. ¿Y yo? ¿Podré ser algún día un inversor alternativo? Lo bueno es que la innovación permite que cada vez más inversores corrientes accedan a la inversión alternativa. Todos tenemos algún conocido que ha hecho sus pinitos en el mundo de las criptomonedas, aunque a lo mejor no lo quiera reconocer. Y gracias al crowdfunding, cualquiera puede invertir en el sector inmobiliario con mucho menos riesgos. ¿Qué? ¿Te interesa? Pues de eso hablaremos en otro vídeo. Estate atento.